Muy buenos días para todos. Damos inicio al comité GSC, correspondiente al 23 de noviembre de 2017. Cifras económicas hoy totalmente ausente Estados Unidos debido al feriado Acción de Gracias. En Europa tuvimos las presentaciones de los cálculos preliminares de los PMI y también de datos pormenorizados sobre el crecimiento alemán. Recuerden que ya habíamos visto hace cerca de una semana un crecimiento de tercer trimestre del 2.8% por encima de lo que el mercado había anticipado. Más adelante hablaremos de detalles sobre esto. Con relación a los PMI, las cifras en Francia superaron las expectativas tanto para el tema industrial como para el sector servicios, por lo tanto el compuesto, que es la unión de estos dos componentes, pues también registraron una muy buena dinámica en cálculo preliminar para el mes de noviembre. 60.1 unidades frente a una lectura anterior de 57.4. En Alemania este indicador del PMI también superó en el lado de la industria, pero no en el lado del servicio a lo que el mercado había anticipado. En el compuesto, el dato superó la medición del mercado, 56.7 espera mercado, y el dato observado fue de 57.6. Y para toda la zona euro, el dato compuesto fue de 57.5 frente a un dato anterior de 56, el cual el mercado esperaba se mantuviera inalterado. Es la cifra más alta para el dato compuesto desde el 2011, y para el caso puntual de la industria en la zona euro, esa marcación de 60 unidades frente a un dato anterior de 58,5 es la segunda lectura más alta desde que se está haciendo esta medición, es decir, desde el año 1997. Nos anticipamos un poco a lo que estamos presentando adelante entre las conclusiones de estas cifras del PMI. El economista en jefe de la entidad que calcula esto, que es IHS Markit, manifestó que los había sorprendido esa medición preliminar, mostrando que la zona euro mantenía una muy buena dinámica para cierre de año e incluso que la estaba acelerando. Y por otro lado, identificaba que esos crecimientos son generalizados en gran parte de la recuperación que se había visto en otros años, estaba dominado por lo que es el núcleo Europa. Ahora ha identificado que esta recuperación viene también por parte de la periferia, como es el tema Portugal, España, Italia, entre otros. Con relación a datos de crecimiento, el Reino Unido pues corroboró esas mediciones que tenía el mercado, 1.5%. También nos anticipamos un poco a las noticias que tenemos acá sobre Reino Unido. El ministro de Finanzas, Philip Hammond, manifestaba, o más bien ajustaba el pronóstico de crecimiento del 2% al 1.5%, lo mismo que ocurrió para el tercer trimestre de este año, lo está haciendo para todo el año como un todo. Y para el próximo año redujo un poco el pronóstico de crecimiento del 1.6% al 1.4%. Pasando a América Latina, tenemos la cifra de inflación, esa medición intermedia que se hace en Brasil, la medición quincenal, donde la inflación 12 meses aumentó menos de lo que el mercado había anticipado. El mercado esperaba que se ubicara en 2.83%, el dato es de 2.77%. Con relación a temas comerciales, Brasil registró un déficit durante el mes de octubre, diferente pues a lo que se presenta ya regularmente en este país. El mercado de todas maneras había anticipado un déficit aún superior. Y con relación pues a otros países de América Latina, tenemos cifras de más bien tenemos la publicación de minutas del Banco Central de México, donde pues no esperamos una gran sorpresa acá. Esperamos que se mantenga la visión de tasa de referencia inalterada. Cerrando el día, tenemos cifras en Japón, y ya pues entrando en lo que son los detalles de las últimas noticias. Con relación a Europa, queremos destacar que esas cifras de crecimiento en tercer trimestre de Alemania aparentemente fueron impulsadas por temas de comercio internacional. La demanda interna durante el tercer trimestre de este año se contrajo, y por otro lado la inversión de las empresas aumentó levemente. Por lo tanto, pues estas cifras de tercer trimestre no ayudan en nada para reducir las acusaciones de Estados Unidos de una manipulación del euro por parte de los europeos. Por otro lado, en Europa, el ministro de Finanzas, como lo habíamos mencionado, del Reino Unido, presentaba los nuevos pronósticos de crecimiento y el presupuesto para el año 2018.
Con relación a esto, la desaceleración económica, por supuesto, dificulta el tema de recaudación tributaria y de esta manera está sintiendo la presión dentro de su propio partido para salirse de la austeridad de los últimos 7 años. Con relación a esto, pues el Partido Laborista está aprovechando la situación para criticar al Partido Conservador de Theresa May de su mala gestión económica. Y en Alemania, algo que se ha dado por descartado que no iba a suceder, pues parece que está ayudando para reducir un poco los riesgos de carácter político. El Partido Socialdemócrata, liderado por Martin Schulz, quien fue el principal opositor de Janet Yellen el pasado 24 de septiembre, ya había prometido no volver a estar en la coalición de gobierno, asumiendo que la permanencia en esta era la causa de haber perdido tantos votos en esas últimas elecciones, pues está aparentemente dando marcha atrás y está en conversaciones con Angela Merkel para conformación de gobierno. Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante, pues dentro del movimiento de Martin Schulz, por supuesto, hay una gran oposición a que nuevamente establezca una coalición de gobierno. Vamos a ver si esto es suficiente para evitar unas nuevas elecciones en el 2018. En los Estados Unidos, las minutas de la Reserva Federal publicadas el día de ayer confirmaron el sesgo alcista de corto plazo de la Reserva Federal, pero también al mismo tiempo mostraban esas preocupaciones con relación a la dinámica inflacionaria que para algunos miembros de la entidad es suficiente para tener una pausa. Con base en esto, pues hubo unos ajustes el día de ayer en los mercados de renta fija y de divisas que más adelante estaremos abordando. Como mencionamos, con relación a México, está el Banco Central en el foco el día de hoy. Ayer el pronóstico de crecimiento que tenía la entidad fue revisada a la baja para todo el año 2017. Ellos trabajan en términos de rangos, pasando del 2.25 que tenían previamente al 1.82.3%. El pronóstico de crecimiento para el próximo año fue mantenido en el mismo nivel pasado, que va del 2 al 3%. La entidad ve como un gran riesgo la posibilidad de que no se alcance algún acuerdo en estos procesos de renegociación del TLCAN. Recuerden que para otros observadores internacionales el principal riesgo es de carácter político en caso de que llegue la izquierda nuevamente a la principal cargo en este país, en cabeza de aparentemente Andrés Manuel López Obrador. Con relación a Perú, el presidente del Banco Central reiteró el pronóstico de crecimiento de este año del 2.8%, pero ratificó su expectativa de aceleración al 4.2% a partir del próximo año. Y con relación a Chile, tenemos la visión de Moody's y de Nomura con relación a los resultados electorales del pasado domingo. Ambas entidades dicen que pues ha cambiado aparentemente las expectativas con relación a lo que se creía previamente. Inicialmente estaban alineados con la idea de que Sebastián Piñera fuera elegido para un segundo mandato, pero teniendo en cuenta esos resultados de hace pocos días, creen que aparentemente se estaría inclinando la balanza a favor del candidato oficialista Alejandro Guillier. Con relación a esto, obviamente, el mercado ha venido teniendo unas correcciones importantes durante las últimas jornadas y tal vez lo más relevante de estas observaciones realizadas por estas entidades fue lo que dijo Moody's acerca del futuro legislativo de independientemente cuál sea el ganador. Dice que está tan fragmentado el Congreso que muy probablemente ninguno de estos dos candidatos puede llevar alguna agenda legislativa relativamente coherente que ayude a la aceleración del crecimiento de Chile. Es decir, que independiente de quién sea el ganador, parece que Moody's dice que probablemente sea revisada a la baja la calificación de Chile. Actualmente tiene una calificación para Moody's de AA3, esto es equivalente a un AA menos, y tiene una perspectiva negativa, y el movimiento que podría hacer Moody's es simplemente ubicarse en el mismo rango que lo tiene asignado las otras dos calificadoras grandes, que es equivalente a A+. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Esta mañana simplemente destacaron algunos retrocesos que se están presentando en la bolsa de China, después de que nuevamente se incrementaron las preocupaciones por todo el nivel de apalancamiento que tienen las entidades corporativas. Pero como ustedes pueden ver más adelante en Europa, pues estos datos no generaron ningún impacto negativo, por el contrario estamos viendo avances por encima del 0.5% en las diferentes bolsas en esta región, siguiendo pues la tendencia positiva que habíamos observado, que hemos venido observando durante la última semana en los mercados desarrollados. Las acciones en Estados Unidos se encuentran cerradas, los futuros operan con muy bajo volumen de operación, cerca del 0.20%
del volumen de transacciones se está realizando en las bolsas de futuros, transando en terreno positivo cerca de 0.11% para los índices del Standard & Poor's Mini y el Dow Jones Mini también avanzando cerca del 14%. Nuestro oscilador estructural o nuestro análisis estructural continúa entonces mostrando esa tendencia al alza. Les recuerdo, es importante esta ruptura de los 2.600 puntos para el índice Standard & Poor's para poder pensar en la continuidad de esa tendencia favorable para las acciones, sobre todo para el periodo de fin de año. Obviamente, pues que podrá ser reforzado si los datos, como en el caso de los presentados por Daniel anteriormente, datos de PMI en Europa, continúan favoreciendo esos datos macro que en línea con los resultados corporativos animan a los inversionistas a continuar la toma de posiciones largas en acciones. El dólar continúa perdiendo terreno esta mañana contra las principales divisas y también contra las monedas emergentes. Las monedas emergentes ganan por esos avances que continúan presentándose en las materias primas. Las monedas fuertes ganan esta mañana después de que se presentaran algunos comentarios que mejorarían la perspectiva de la situación política en Alemania cuando algunos líderes del Partido Socialdemócrata estarían dispuestos a reunirse con la señora Angela Merkel, lo cual entonces mejoraría la perspectiva de la región en el mediano plazo. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, continuamos observando esa buena dinámica, ese mejor desempeño que fue ya alertado desde el pasado 20 de noviembre sobre los $55.90 el barril. Observen ustedes cómo esta zona de resistencia está siendo atacada con éxito. Nos acercamos nuevamente en la mañana de hoy a la zona de los $58 el barril. Les recuerdo la importancia de esta zona de todas maneras. El mercado de NYMEX también se encuentra operando con bajos volúmenes de operación. El día de mañana, pues el mercado de futuros únicamente abrirá y el mercado de acciones únicamente operará hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, sin duda, pues la ausencia del referente de Estados Unidos es uno de los principales factores a tener en cuenta para hoy. Tasas de tesoros a 10 años en niveles de 2.32%. Ayer descendieron levemente luego de conocerse las minutas de la última reunión de la Fed. Eventualmente pudieron haber dado más importancia a esas dudas con relación a la tendencia inflacionaria, aunque, como menciona la mayoría de analistas, casi que se da por descontado la decisión del mes de diciembre. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues el día de ayer nos llamó la atención la publicación del dato del PIB, o más bien la discriminación y los detalles del crecimiento económico, pero desde el lado de la demanda. Hace una semana hablábamos desde el lado de la oferta, con un crecimiento del 1.96% por debajo de lo que nosotros habíamos esperado en términos de recuperación económica. Tal vez lo más relevante lo tenemos aquí en ese cuadro en la parte inferior. La aceleración del crecimiento no respondió a la demanda de los hogares, que siguieron creciendo a niveles del 1.7%, lo mismo que tuvimos durante el segundo trimestre del año. Contrario a esto, los dos factores que mejoraron para dinamizar la economía, sin duda, uno positivo, dinamización externa. Las exportaciones aportaron más, las importaciones menos, y esto en cierta medida incentivó la producción local. Pero recuerden que en términos de exportaciones lo que viene funcionando bien son las exportaciones tradicionales beneficiadas vía precios. No estamos mejorando en términos de cantidades en las no tradicionales. Y por otro lado, el gasto del gobierno es lo que mejoró 3.9% de crecimiento durante el tercer trimestre de este año. Y esto pues sin duda muestra que la política monetaria del Banco de la República todavía tiene mucho que hacer para de verdad incentivar el consumo interno, y sobre todo por factores estructurales como es el tema de los hogares. Otro tema para tener en cuenta es el la débil dinámica de la inversión. Aparentemente en el tercer trimestre se había acelerado lo que se conoce como formación bruta de capital, o aquí en las siglas FBK,
1.2% había crecido durante el segundo trimestre del año. Para este tercer trimestre solo fue el 0.2%, y esto, la verdad, en cierta medida muestra que a futuro las condiciones todavía no están dadas para estar pensando en una aceleración sostenida, independientemente de lo que mencione el actual ministro de Hacienda. Y con relación a temas corporativos, simplemente para destacar la colocación de ayer de los bonos subordinados Sudameris. Con relación a eso, pues la intención inicial era de 300.000 millones, la demanda fue por 389.000, por lo tanto la colocación alcanzó a ser un poco superior a estos 300.000 millones. 332.000 millones con vencimientos a 7 y 9 años, y los márgenes de corte en el 3.85 y 4.05%, relativamente interesantes, aunque no están en la parte de la curva que nos interesan, están en vencimientos demasiado largos para nuestra preferencia. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. El día de hoy no tenemos noticias corporativas, solamente les recuerdo que hoy tendremos la entrega de resultados del Grupo de Energía de Bogotá. La teleconferencia está programada para las 9:30 de la mañana y discutiremos entonces estos resultados en el comité de mañana. Como vemos en el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap cerró el día de ayer sobre los 1.451 puntos. Como vemos, ya hay un avance cercano al 2% desde que fue anunciado el cambio de tendencia. Logra atacar la primera banda del indicador. Como vemos, está acercando una vez más al nivel de los 1.460 puntos y podría encaminarse, si continúa entonces esta recuperación al alza, hacia niveles cercanos a los 1.480 puntos. Ya pasando con el análisis de la acción de Cementos Argos, el día de ayer esta cayó un 0,55%, cerrando sobre los 10.900 pesos. Como vemos, a pesar de que la tendencia principal se mantiene a la baja, en la acción ha tenido una leve recuperación, tuvo un rebote después de atacar los 11.100 pesos sin éxito, y no descartamos que podría entonces acercarse una vez más hacia este nivel si continúa este movimiento al alza, nivel que coincide a su vez con el nivel de entrada que vemos en naranja, y esto fundamentado entonces porque el oscilador continúa por encima de cero y nos daría entonces una idea de una tendencia a largo plazo positiva. Y finalmente, ya en el análisis relacionado con Grupo Sura, el día de ayer cerró sobre los 39.160 pesos. Vemos que ya se ve una recuperación dentro de la acción, también después de haber tocado los 38.000, 37.000 pesos, y tuvo un rebote al alza que ya lo ubica cercano a atacar los 39.200 pesos. Con esto en mente, vemos ya señales de posible agotamiento de esta tendencia y de la caída que veíamos fue anunciada para mediados de septiembre, por lo cual les recuerdo que ya enviamos una recomendación de compra frente a esta acción hace 2 días con un precio objetivo en 41.000 pesos, y no descartamos un movimiento que podría, si la fuerza del movimiento es lo suficientemente representativa, llevaría la acción hacia los 42.000 pesos. Les recuerdo que el soporte estaría sobre los 38.000 pesos. El mercado de peso dólar se encuentra cerrado el día de hoy por el festivo en Estados Unidos. Simplemente recordar la continuidad de esa tendencia bajista que fue alertada desde el pasado de octubre en los 3.020 pesos. Ya estamos con una utilidad superior a los 50 pesos por dólar. El día de hoy también en el mercado Next Day pues no se han realizado operaciones por ahora, lo que tradicionalmente refleja una cantidad o un volumen de operaciones que no supera ni siquiera los 100 millones de dólares y no es representativo para el análisis del desempeño del largo plazo, obviamente si no se llegara a presentar alguna noticia fundamental extraordinaria. No debería haber ningún tipo de cambio en esta tendencia. En los títulos de tesorería del 2024 también continúa esa tendencia bajista en términos de tasa que fue alertada ya desde el pasado 16 de noviembre, cuando los títulos se encontraban sobre el 6.37%,
alcanzado una valorización de casi 20 puntos básicos. Les recuerdo que estamos en esa primera zona interesante para toma de utilidades entre el 6.20 y el 6.26%, que si la misma es vulnerada a la baja, podríamos ir a visitar esos mínimos anteriores cercanos al 6.12, 6.15%. Por ahora, simplemente teniendo en cuenta la velocidad de este movimiento, sí es recomendable empezar a tomar algo de utilidades. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectar a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Feliz día para todos.